Maturana adelantó que la actividad científica, cuando genera bienes comerciales, consumibles y apropiables, es una fuente de dependencia y miseria. Claro, la otra cara de la apropiación es la desposesión. Pero podemos hacerlo diferente, también nos decía en esa columna. Podemos construir un modelo que genere bienestar social, económico y cultural por la vía del conocimiento mismo. Un conocimiento como bien común, que proteja la libertad individual y colectiva ante cualquier tipo de enajenación. Ahora la pregunta que emerge, que si no es el mercado el que orienta el sistema de producción de conocimiento, ¿quién? ¿El Estado? También conocemos el rostro autoritario del Estado, y la historia está llena de ejemplos de su actuar que avergüenzan a la ciencia. Retomando el debate sobre la arquitectura del poder, yo diría que las comunidades toman el control, que entren constitucionalmente en la arquitectura del poder. Avancemos con decisión hacia la conspiración democrática. Es cierto, el actor político, comunidades, no tiene experiencia. No tiene experiencia o no tiene la experiencia de habernos traído a este punto de crisis ambiental, pero ofrece una alternativa fresca que tal vez pueda conducirnos hacia la salida de esta crisis. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ya pues, entonces ya presentadas las ideas por nuestros ilustres invitados, entramos al foro. Las preguntas, comentarios, bienvenidos. Si quieren mostrar sus caras sería fantástico, mostrarse en el video para que conversemos, aunque sea con la foto. Y las preguntas las recoge Janet. Estamos abiertos a ellas. Sí, ahora pueden empezar las preguntas, dudas. También está el profesor Constantino Podosi, que puede responder dudas. Así que pueden comenzar a preguntar. No sean tímidos. Lo tenemos como en el chat como mensaje, que la Convención de Principios Constitucionales aprobó en general artículos que establecen un Estado social y ecológico de derecho, principio de plurinacionalidad, democracia paritaria, acción climática y eco-interdependencia. ¿Puedo decir algo yo? Es que es interesante eso, es que le damos derechos a la naturaleza, o sea, la humanizamos. Es un objeto con derechos, la humanizamos. Es una cosa que hacen los seres humanos. Es como, yo me acuerdo un poco de esto, cuando en Puerto Montt hay un club alemán, ¿no? Entonces ocurría antes, ahora no, porque sería políticamente incorrecto. Y cuando había algún chileno destacado, lo nombraban alemán honorario. Entonces lo ascendían de categoría. Los seres humanos humanizamos a los animales, pero nunca nos animalizamos. No nos animalizamos, no reconocemos nuestra animalidad, pero sí hacemos de los animales, los animales también sienten. Entonces los elevamos, los humanizamos, les damos derechos. La naturaleza es sujeto de derechos, es un objeto que ahora es sujeto de derechos. Le estamos dando un estatus ontológico parecido al que nos asignamos a nosotros mismos. Es interesante, ¿no? Entonces, humanizamos la naturaleza cada vez más. Yo no sé si eso nos aproxima a la naturaleza o nos deja distantes o del mismo modo, porque hay una cuestión jerárquica, ¿no? Aquí están los humanos, aquí está la naturaleza. ¿Qué vínculo establecemos? Ahora le damos derecho. Sí, solo quisiera agregar... Somos los dueños de la naturaleza, pareciera. Sí, solo quisiera agregar algo a Jorge para dar la palabra al resto, que estoy completamente de acuerdo con esta idea de que se jerarquiza, o sea, de que en el fondo lo que estamos haciendo es darle humanidad
a algo que no la tiene. Partamos desde ahí. Y como yo les comenté, y seguro va a haber discusión en la comisión constituyente respecto a cómo se hace patente ese derecho que le estamos otorgando a la naturaleza. Eso no es trivial, ¿ya? Porque ahí nos vamos a ver enfrentado humanos que están haciéndose cargo de defender los derechos que nosotros mismos le otorgamos a la naturaleza, versus otros humanos que van a estar defendiendo otros derechos que nosotros mismos nos hemos dado. Y eso no es un tema menor. O experimentos constituyentes que incorporan derechos de la naturaleza son, por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador. Y en Ecuador han llegado al problema ese de quién defiende y a título de qué se hace cargo de defender ciertos derechos de la naturaleza. Y pasa precisamente por esto, porque estamos otorgando características y actividades propias de los humanos a algo que no es humano. No es un tema menor. Teníamos una mano levantada de Tamara. Tamara. Está muteado todavía. Ahí sí. Hola, ya. El equipo de manos. Bueno, yo pienso que en sí la naturaleza nos sostiene a nosotros y estoy de acuerdo con el profesor Paul, que si le damos derecho a la naturaleza es como humanizarla y del objeto, pero también en estos minutos tampoco no le damos derecho, pero también no tiene derechos, como que no, estamos abusando de esa relación. Y bueno, como tenía... Entonces, pienso que si ya estamos como metidos en esta forma de ver el mundo y de habitar este mundo, claramente estaría a favor de que la naturaleza tuviera derechos en vez de que no tuviera. Si es que seguimos teniendo la visión de que la naturaleza está afuera y que nosotros tampoco somos. Bueno, eso. Le damos la palabra a Loe. Sí, es que en relación al comentario de Tamara, yo creo que una discusión interesante que podríamos tener aquí es si otorgarle derecho a la naturaleza es el camino apropiado para el fin que finalmente siento que todos tenemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros discutíamos en la red de constitucionalismo ecológico que a lo mejor no es necesario otorgarle derecho a la naturaleza en tanto nosotros humanos reconozcamos que si no cuidamos nuestro entorno, no vamos a seguir siendo humanos como los pretendemos, como lo estamos mirando hoy en día. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces, ahí había dos caminos, dos posiciones al respecto. Unos, ¿verdad?, a la que yo suscribo, en lo personal, ¿verdad?, que donde tenemos que profundizar es en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de que nosotros, seres humanos, estamos inmersos en lo que nos rodea y dependemos absolutamente de ellos. Y si como sociedad aymara, sociedad mapuche, sociedad santiaguinos, queremos seguir siendo como tales, ¿verdad?, el entorno, el respetar el entorno es fundamental. Otra vía es, ok, para que esto ocurra, otorguemos el derecho a la naturaleza y por lo tanto que estos muchas veces sean intocables. Y ahí hay una dicotomía en el mirar, en el sentirse parte de algo. Entonces, siento yo que es interesante pensar y discutir respecto a estas alternativas que siento yo van en la misma dirección, con el mismo objetivo, pero el modo en el cual se va a desarrollar es diferente. Rodrigo tiene la palabra ahora. Gracias. Bueno, una pregunta al profesor Lohengrin con respecto al autofuncionamiento del Estado. Muchas veces, ya históricamente se ha visto que el Estado tampoco respeta las leyes. Entonces, ¿cómo se autorregula frente a sus propias decisiones? Por un lado.
Y segundo, como para abordar el tema sobre la naturaleza, mi punto de vista es con respecto a si la naturaleza es un ente identificable, es una unidad discreta que podamos poder tenerla en el fondo como un elemento. ¿Es posible que se pueda hacer eso? Y si eso en el fondo responde a que sus elementos también sean identificables, y cuánto del componente humano en toda su formas de vida afecta esto. Yo creo que deberíamos partir con preguntas como muy básicas para saber qué es el paso que viene. Primero, la naturaleza es un ente identificable, es un ente discreto que el ser humano pueda llegar a detectar, y si esa visión se puede extrapolar al resto de las personas, porque yo creo que hoy en día el conocimiento básico para poder abordar estas preguntas a nivel nacional todavía está muy cojo en parte de la población que no entiende el funcionamiento que nosotros consideramos como básico dentro de la naturaleza, el hecho de entender el concepto de ecosistema. Muchas personas no entienden ni siquiera lo que es una planta. Saben que es un organismo vivo, pero ni siquiera cómo se reproducen, cuál es el rol que cumplen. Entonces creo que con preguntas básicas podríamos ir generando pisos que nos vayan subiendo al siguiente nivel, que es precisamente qué entendemos por naturaleza y si esta se puede entender como un ente. Eso era mi aporte. Yo quisiera decir algo al respecto de lo que tú dices, Rodrigo. Me pareció a mí que lo que nos conversaba Jorge Podosí era bien esencial. Él ponía de relieve que la palabra naturaleza se refiere a muchas cosas distintas. Jorge se remontaba a los griegos, de hecho él de un linaje procedente de la Grecia, aquella cultura de donde surgen las ideas de la cultura occidental. Y la primera vez que se nombra la palabra naturaleza es hace como 4000 años antes de Cristo, en la Odisea, y la pone en boca de Hermes, el dios, cuando le da al Odiseo una planta cuya naturaleza le explica para que contradiga el hechizo de la hechicera que los tenía atados, cuya naturaleza, physis, esa es la palabra griega de naturaleza, la physis, cuya naturaleza le muestra, o sea, su poder. Esta palabra fue tomada por los griegos en la época de oro, por Aristóteles, por Platón, y tuvo toda esa amalgama de significados sorprendentes de las que nos introducía un poco Jorge, ¿no? La naturaleza como principio de movimiento en y por sí mismo, decía Aristóteles. La physis, la naturaleza, un principio de movimiento en y por sí mismo, que después los romanos tradujeron a natura, a naturaleza. La palabra physis fue traducida por los romanos a la palabra naturaleza, como lo que brota, lo que emerge, lo que se manifiesta, lo que nace. De ahí la palabra natura, madre, ¿no? Y después los filósofos en toda la historia, Heidegger, lo que se desoculta, lo que se muestra, eso es natura, no es un ente, Rodrigo, no es un ente, eso está implícito en toda la filosofía. Y como decía Jorge, al manifestarlo, al concretizarlo, al construirlo, el ser humano, al desocultar como ente, al desocultarlo, lo transforma en un ente de acuerdo a la manera como lo desoculta, al sentido que le da, como decía Jorge, al sentido que le da. Es un constructo del ser humano para entender algo que es inaprehensible. Entonces, cuando estamos en estas cosas de la Constitución y cuando Loen decía proteger el modo de vida, digamos, de la biota que nos rodea como derecho,
es porque también lo decía Loven y lo decían los estudiantes hasta hace poco, es porque la naturaleza, sí, entre comillas, como constructo humano, no está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de la naturaleza, en el sentido de Jorge, un terremoto o algo nos abruma y nos destruye, o una extinción mañana, pasado, nos destruye, como ha destruido tantas especies. Ese conciencia de nosotros depender 100% del entorno natural que nos rodea, de los entes naturales, que sí son entes naturales, el alerce, y qué sé yo, el bosque y el mar, nos hace a nosotros absolutamente dependientes y no la inversa. Por lo tanto, la naturaleza no es recurso al servicio del hombre para utilizarlo. La palabra recursos naturales es pésima, que significa esclavitud. O sea, el recurso, nosotros lo utilizamos es lo inverso. O sea, nosotros de alguna manera somos recursos de la naturaleza, porque es la naturaleza la que a nosotros nos hace y deshace, ¿no? Y lo ha hecho por billones de años, como dice Jorge. Por lo tanto, ahora de lo que se trata, claro, es de descender a tierra, olvidarnos de este complejísimo concepto de lo que es la natura, descender a tierra, de tal manera de que nuestra Constitución quede plasmado el deber del Estado de Chile de proteger el modo de vida, digamos, de los entes naturales, llámense bosques, mares o desiertos o lo que sea importante, no solamente para nuestra utilización, como decía Segovia, para utilizarnos, sino que también para nuestro goce emocional estético, que es la base de la cual surge el cuidado de la naturaleza, porque el cuidado es lo que importa que quede en la Constitución, las normas de cuidado, el goce emocional y estético que surge de ella, y por lo tanto la profundización intelectual, digamos, racional, argumentativa, para fundamentar ese cuidado. No sé, no podemos identificar la naturaleza, es lo único que quería decir Rodrigo, porque lo dijo bien claro Jorge al principio, ¿no? No es un ente. Bueno, ahora tenemos la mano de Sebastián. Ahora sí. Hola, buenos días a todos y todas. Yo tengo una pregunta que está un poco más orientada a lo práctico, pese a que igual me fascina el tema de las conversaciones que tengan que ver con el existencialismo e intentar definir cosas que en nuestra mente humana son muy complicadas de definir. Entendiendo un poco el contexto en el que estamos, en que estamos intentando generar una nueva constitución y arreglar un poco la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno, muchas veces se ha hablado de defender la naturaleza. Entonces, entendiendo igual que el concepto es sumamente amplio, mi pregunta es, en la práctica, ¿cómo nosotros llevamos ese concepto a la realidad? ¿Cómo hacemos viable el defender lo que nosotros llamamos naturaleza? O quizás más que hablar de defender la naturaleza es cómo entendemos nuestra relación con el medio que nos rodea y hasta qué punto esto también lo vamos a poder plasmar en la sociedad occidentalizada que tenemos, porque querámoslo o no, todos hoy en día, por ejemplo, no sé, todos tenemos dispositivos que en su construcción de una u otra forma han tenido que talar bosque, han tenido que secar río. Entonces, esto supongo yo que también va a implicar un cambio en nuestro estilo de vida, pero sumamente profundo. Porque todas las cosas que nosotros tenemos hoy en día, todo lo que nos rodea, nuestra propia alimentación incluso, implica un montón de desastres en términos naturales. Eso, ahí cualquiera de los profesores o profesoras que quiera tomar la palabra, yo encantado de escuchar su perspectiva sobre esto. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente palabra, ¿hay algún profesor que quiera responder?
Es magnífico lo que dijo Sebastián. Estamos de acuerdo en el plano en que nos convoca la Constitución y el cuidado de nuestro territorio natural. Ese es el ámbito de la contingencia. Entonces, estando de acuerdo a lo que dijo Sebastián, ahora vamos a pasar a Beatriz, que también tiene una pregunta. Estás No se escucha. muteado. Beatrix. Ahí. Sí, que me cambié de dispositivo. Yo quería simplemente, bueno, agradecer el seminario, que ha estado súper bueno para mí, a pesar de no haber podido participar en la última etapa. Quería hacer un poco la acotación respecto a, un poco mezclado un poco con todo lo que se estaba hablando, ¿no? De lo griego, la civilización occidental, la naturaleza, el arte, y finalmente hay una dicotomía que está en la base, que yo creo que puede ser interesante, una cosa interesante de tener en cuenta cuando hablamos sobre este tema, que además se está dando en un momento de cambio cultural a nivel global. Entonces es muy interesante poder meterse en esta discusión, ojalá de una manera que pueda cambiar el curso de la situación en la que nos hemos metido, ¿no? Y esta dicotomía que está en la base de todos estos problemas, yo la entiendo como la que se forma a través de la dicotomía entre naturaleza y cultura, como que esta dicotomía está en la base de estas conversaciones. Cuando uno estudia la cultura, se entiende que la cultura continúa en la naturaleza, y cuando uno estudia la naturaleza, entiende que la naturaleza continúa en la cultura, ¿no? Entonces, muy interesante, porque en el fondo desde estas intersecciones, digamos, uno puede reformular una concepción de arte que a lo mejor ya se puede alejar de las ideas del goce y de la belleza para entrar en algo que tiene que ver con un aspecto más constitutivo del ser, y que es una visión más ampliada también de lo artístico, si se quiere, porque ya, bueno, el arte como tal ya existe, digamos, en nuestra cultura, entonces no va a dejar de existir en cuanto a lo que es, ¿no? Como circuitos que tienen sus propios movimientos. Pero también puede entrar otra visión que entienda que este continuar siempre de la cultura en la naturaleza y de la naturaleza en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los estudios, en los gráficos, en los mapas, en todo tipo de objeto que se produce. Hay ahí una acción también de un lenguaje, ¿no? Que se está expresando, que se está manifestando y que nos está mostrando a nosotros mismos, porque somos los seres humanos, digamos, los que vamos a recepcionar eso. Eso me parece que es importante tener presente que esta dicotomía, que hay que disolverla entre naturaleza y cultura de alguna manera, lo más inteligentemente posible, y también ser consciente la ciencia un poco de la responsabilidad también que tiene, porque está cogiendo un cierto protagonismo también el pensamiento científico en o al menos uno espera que eso suceda también, a pesar de ver todo el tema de que la ciencia de pronto puede ser muy autosuficiente, o no sé cómo llamar, cuál es la palabra exacta, pero esta misma idea de la dicotomía entre naturaleza y cultura surge un poco del pensamiento científico también, ¿no? Entonces, ahí nuestra pretensión de entender quizás tampoco es, o sea, como que uno ya con que se aproxime a los objetos de conocimiento, ya quizás tener esta idea como de entendimiento completo también puede llevarnos a otras derivas tan complejas como haber caído en esta dicotomía, en esto que opone la naturaleza y la cultura, cosas que no están opuestas y que no deben ser consideradas como opuestas, ¿no? Entonces la ciencia tiene también una fuerte responsabilidad en términos de la conceptualización, pensamiento científico, que incluye el pensamiento de las ciencias humanas también, porque deja una huella muy fuerte en la cultura luego, estas ideas, porque se articulan muy bien. Entonces, muy importante la responsabilidad científica en este sentido también para definir el mundo,
porque se crean estas cosas del lenguaje que luego nos marcan el pensamiento, y entonces cuesta mucho salir de eso. Y sobre eso quería poner un punto, sobre esta dicotomía que yo creo que está en la base de todas las discusiones que estamos teniendo. ¿Hay alguna palabra relacionada al tema que nos conversa Beatriz de parte de los profesores? Sí, yo quería acotar algo. Que Beatriz tiene razón, pero siento que se resuelve de dos formas al menos. Primero, tal como hacía hincapié Carolina la pregunta de Rodrigo, entendiendo de que la naturaleza es un constructo y que, como bien reflexionaba Jorge, hay muchas formas de mirar y entender esa naturaleza. Y por lo tanto, tenemos que ser súper respetuosos de esas distintas formas. Y para ser respetuosos, hay que reconocer que tenemos distintas formas de mirar y entender esa naturaleza. No hay una mejor que la otra. Nuestra mirada occidental no es mejor de la del Aymara, de la del Mapuche. ¿Ya? Eso siento yo que es clave ese reconocimiento, es clave ese respeto, es clave ese entendimiento de que no hay una sola forma de entender la naturaleza. Entonces, cuando uno no tiene claro, esa dicotomía desaparece. A mi entender, debiera desaparecer. ¿Ya? Porque estamos reconociendo de que hay más formas de vincularse y entenderlo. Y entonces el desafío es cómo nosotros chilenos en esta nueva constitución recogemos eso, ese distinto mirar, y lo colocamos dentro de nuestra constitución de modo tal que no haya una forma mejor que la otra. ¿Okay? Siento que por ahí van los tiros. Por eso es que mucha gente promovemos esta idea de que es importante desde el inicio reconocer que nosotros no estamos separados en nuestro quehacer y en nuestro vivir de lo que nos rodea, uno, y de que hay más formas de mirar precisamente ese tópico. ¿Ya? Eso por mi parte. Por ahora tenemos la... Yo quiero agregar algo, Janet, quiero agregar algo a la comentario de Beatriz. Pienso que esa dicotomía naturaleza-cultura es, como dice Loan, no existe. Y el concepto de naturaleza, que es uno de los más antiguos de nuestra cultura, es un concepto cultural, ¿no? Y también es toda esta vertiente que es mucho más moderna, que se llama ciencias naturales, también se preocupan, digamos, de los entes, digamos, que existen, como la física, que viene de la palabra naturaleza, física, o la química, y la biología, que se preocupa de esos entes que son otros seres vivos que no son estructural y funcionalmente tan parecidos a nosotros, pero son bastante parecidos. O sea, no es un problema entre naturaleza y cultura, o ciencia naturales y humanidades. La cultura humana siempre se ha preocupado de estudiar en conjunto, desde distintas perspectivas, pero en conjunto, eso que se llama naturaleza. No hay una dicotomía. Para mí, si entendemos a la ciencia natural, digamos, a las ciencias naturales como parte importantísima de la cultura del ser humano, de los constructos del ser humano, como lo son también la filosofía, las ciencias sociales y, por supuesto, el arte. Por supuesto, el arte. Todo eso es el patrimonio cultural, sí. Nosotros, ¿no? Sí. Todo eso. Todo sí, eso. Claro. Sí, yo quería hacer una acotación nomás, pensando en Oscar Wilde. Los entes naturales cambian. Algunos dejan de ser y otros aparecen. Los entes naturales de Aristóteles y nuestros entes naturales son distintos, muy diferentes. Y cambian los entes naturales en la medida en que, como diría Oscar Wilde, o desde el arte, o desde la belleza, o desde la reflexión, o desde el conocimiento, nuestro modo de mirar cambia y se transforma. Entonces ahora tenemos agujeros negros y tenemos un universo que tiene dimensiones inconmensurables para la existencia humana, y tenemos partículas elementales que existen en 10 dimensiones,
Ahí en el tiempo de los griegos, la bóveda celeste tenía las estrellas pegadas y rotaban, es decir, esos objetos desaparecieron. Y hay otros objetos que aparecen. Los entes naturales están cambiando todo el tiempo. Y están cambiando de la misma manera que nuestra manera de estar ahí, en nuestra manera de mirar, cambia. Lo hemos discutido ahí con el Constantino tantas veces, pues los continentes no se movían hasta hace nada, no había deriva continental, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos entender el mundo sin la deriva continental? Y la deriva continental en el siglo XIX no estaba. Sí, es muy interesante. El problema es muy profundo. No es un problema, es una cuestión muy profunda. Toca la reflexión de una manera muy profunda. La relación cultura-naturaleza en ese caso. La naturaleza es amenaza. La naturaleza es belleza. La naturaleza es soporte vital. La naturaleza es todas esas cosas. No es ninguna de esas y es todas esas a la vez. Cuando alguien dice naturaleza, no dice ambiente. Dice, son dos cosas diferentes. El ambiente y la naturaleza son cosas distintas. El ambiente tiene que ver con la cuestión ecológica, ¿no? Y con las relaciones, uno diría, con el soporte vital, en último término. Con las relaciones con el entorno que hacen posible la existencia de los seres vivos, en este caso de la cultura humana. Uno no quiere degradar el ambiente más que allá de un cierto punto, porque si pasa para allá, entonces la cuestión se vuelve como un boomerang. Pero todo lo que hacen los seres humanos, ¿qué hacemos con la naturaleza? Construimos diques, achicamos las costas. Valparaíso, la Plaza Victoria, está debajo, hay unos galeones enterrados. No existía eso, no existía ese continente, ahora hay un continente ahí. Desde siempre, sí, inevitable eso. Los seres humanos están ahí, actúan, y su mero actuar transforma el entorno donde habitan. Y lo degrada. Y esa degradación cae porque la amenaza se vuelve peor cada vez. Y la intervención torpe, porque se hace sin entender, lo agrava. Porque ¿qué es lo que estamos alegando ahora? Intervenimos en el mundo natural y le agregamos miles. El plástico era la salvación de la humanidad. No había nada mejor que el plástico en el año 50. Con esto vamos a ir, pero vamos a ir a la felicidad de un paraguaso. ¿De dónde salió eso? Bueno, la química. Ahora resulta que el plástico nos tiene envenenados. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión. Sin entender, se manipula. Es desastre. Para nosotros mismos, para los que manipulan. Y ahora nos damos cuenta de eso. Yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con entender. El entendimiento no es manipulación. Y manipular sin entender parece que es mala idea. Porque el resultado que produce bueno, estamos viendo, ¿no? Pero hay otra cosa, si a mí esto me alarma. Ahora queremos ir a otro planeta, vamos a ir a Marte, a transformar Marte en la Tierra. Porque la Tierra ya se nos acabó. No quería hacer un llamado a no entender, solamente era un Jorge, llamado Juan quiere, el profesor Armesto quiere hablar. Una acotación cortita nomás, porque quiero rescatar algo que dijo Beatriz, que respecto a la dicotomía hombre-naturaleza y el rol de la ciencia. Yo creo que la ciencia ha ido ahondando la dicotomía. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha transformado en un instrumento para manipular la naturaleza a nuestro beneficio. Y creo que por ahí hay un problema que tenemos que afrontar, digamos. Porque como dijimos ya, la naturaleza es una creación humana,
una parte de nuestra cultura que nosotros hemos elaborado y hemos usado en muchos aspectos. O sea, en los años 60 hubo una gran discusión sobre si la naturaleza estaba al servicio del ser humano o lo humano al servicio de la naturaleza. Y la cultura occidental romano-católica, digamos, nos dice que la naturaleza está a nuestro servicio. Por los seres humanos llegamos al planeta para beneficiarnos de estas grandiosas obsequios que nos hacía Dios a través de la naturaleza. Yo creo que en ese sentido nosotros no hemos hecho más que seguir esa ideología de aprovechar la naturaleza en todo su sentido. Pero nos hemos encontrado, o sea, para terminar ahí, nos hemos encontrado con este momento en que estamos en crisis, en que ese pensamiento está en crisis, en que la naturaleza está siendo destruida en nuestro propio jardín, como decía Jorge. Le damos la palabra a Alexis. Bueno. Hola, muchas gracias por este espacio, en primer lugar, a todos los que están aquí y a todas. La verdad es que escuchando esta conversación se me hace interesante tal vez poder también reflexionar del derecho como ciencia. Finalmente, la perspectiva histórica del derecho parte como con esto del derecho consuetudinario, pequeñas relaciones, algún líder toma decisiones, y en algún momento pasamos a un derecho divino, donde es Dios el que ocupa el centro, el que, digamos, permite generar acuerdos entre los grandes países o en su momento las grandes monarquías. Y solo después de que ese modelo se pasa, logramos generar un derecho laico en el marco del humanismo. Entonces, la representación de Dios en la tierra era el rey, ¿cierto? Hoy día parece que el rey más bien es la soberanía, el mismo pueblo. Y en esa sustitución de Dios, cuando tal vez ya Dios muere, o como que nos olvidamos un poco de este Dios tomista, o incluso el platónico, vemos al hombre y su dignidad como el centro del derecho, ¿cierto? Como que el hombre es digno, y siempre se habla del hombre, cosa que también es interesante en este tiempo histórico, se ve como justamente lo contrario a lo animal y a lo vegetal, me parece. El hombre es hombre porque no es animal. Y ese también... Sí. Se mutió Alexis. Creo No. que se le pegó el También es un computador. contexto que quizá ahora estamos en el espacio de superar, ¿no? A mí me da ese... liberándonos un poco de eso. Entonces, o que han enmarcado el derecho en este último siglo, post, digamos, desaparición de las monarquías, han sido la economía neoliberal, el derecho y también la ciencia aplicada. No olvidemos que la ciencia han sido lo que han generado en su aplicación las grandes transformaciones de lo que conocemos un poco como el antropoceno. Entonces, también recordemos que la ciencia han tenido un gran efecto en la situación actual. Dicho todo lo anterior, yo me pregunto ahora como, con todos los efectos de esta lógica y prácticas que hemos tenido con el hombre en el centro, ¿cómo sustituimos al hombre, a la humanidad en verdad, incluyendo obviamente a las mujeres, por la naturaleza? Porque pareciera que nos estamos dando cuenta con esta crisis climática que en el fondo nosotros no somos el centro, y tiene que ver con esto del ecocentrismo que parecieran haber estado hablando con esto de la dicotomía. Pero en la práctica yo creo que a nivel de derechos o de constitución, un gran problema va a ser quién representa a la naturaleza o a los ecosistemas. Y ahí también empalmo con algunas de las conversaciones que ya se habían dicho, como qué unidades van a estar a cargo de quién. Porque efectivamente nosotros vamos a seguir consumiendo madera, vamos a seguir comiéndonos animales, más allá de que muchos seamos vegetarianos, veganos, como que va a haber un uso de la naturaleza de todos modos. Y ahí va a haber este punto como bien práctico de cuál va a ser la racionalidad del uso de la naturaleza o los ecosistemas, cómo definimos eso en una constitución, y cómo las comunidades que viven en ecosistemas o en la naturaleza, dependiendo del marco como teórico que usemos, la protegen o incluso la depredan, porque hay comunidades que van y hacen, digamos,
destruyen ecosistemas enteros y bueno, son los que viven ahí. ¿Cómo mediamos ese espacio? ¿Y quién representa este ecosistema para protegerlo? Entonces a mí me pareciera que el límite, como que la idea del límite es súper importante para esto. Cuando hablamos del ecosistema, cómo lo protegemos y qué lo representa. Entonces, a mí me parece que sería muy bacán escucharles cómo ven este tema, el límite, de cuándo el ecosistema es ecosistema y qué lo representa. Eso me puede extenderme. Posterior a la pregunta de Alexia, vamos a agregar un comentario que hay en el chat que tiene relación y que es también cómo explicamos lo que Alexi, lo que hemos dicho a la ciudadanía y para que esté dentro de la Constitución, para que sea apoyada en la Constitución. No sé si algún profesor quiere acotar respecto a este tema. Yo quería acotar con respecto a lo que estaba recién diciendo el alumno, con el cual concuerdo absolutamente con Alexis, que después la concepción de la naturaleza como creación, digamos, de la religión y el paso a la naturaleza concebida como ciencia, de alguna manera la ciencia, no lo mencionaste Alexis, pero yo creo que además de ese paso del teocentrismo al antropocentrismo, también está el nacimiento de la ciencia. Y el nacimiento de la ciencia fue muy importante como aporte cultural, pero provocó un distanciamiento entre el sujeto que experimenta e investiga con aquello que considera objeto. Aparece la objetivación, de tal manera que se produce un distanciamiento con los entes con los cuales se experimenta y se trabaja. Y de lo cual no hay ningún problema, porque tenemos que hacer ese aislamiento causal o esa separación para poder investigarlo, sabe cualquier científico. Tenemos que hacerlo, porque no podemos estudiar toda la naturaleza completa. Hay que hacer un aislamiento del ente que se quiere investigar y experimentar. Y al hacerlo producimos un distanciamiento. Y ahí quiero articular con lo que dijo Loen, y nos olvidamos que existen otros conceptos de naturaleza y de cultura que no son los de la cultura occidental, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, decía Loen. ¿En qué es ese distanciamiento que la ciencia impone para poder trabajar no se produce? Esa es la diferencia entre la ciencia indígena y la ciencia occidental que se practica en la academia. La ciencia indígena tiene otro paradigma de conocimiento de la naturaleza, en que la naturaleza está ligada a los seres humanos, los árboles, las piedras, los mares, están religados, como la religión, que es la descendiente directa, digamos, de esta concepción. Religación, religada, de tal manera que ese distanciamiento entre los entes naturales y los seres humanos no existe, de tal manera que interviene esa posición, o es también un constructo, ¿no? Ese constructo de lo que es la naturaleza en la política, en las artes técnicas, en el nombrar a los entes naturales, y también en la concepción de los dioses, también interviene eso, de tal manera de que eso es muy importante para el desastre ecológico que estamos ahora. Esa mirada, la mirada de la ciencia es muy importante, siempre y cuando no se transforme, digamos, la ciencia en mera técnica y producción de objetos técnicos para más destrucción. Que la ciencia sea lo que es, un aporte cultural importante desde una perspectiva de investigación. Pero también los pueblos indígenas tienen este otro enfoque de la naturaleza, que está mucho más cerca del cuidado, porque nunca se ha distanciado lo suficientemente los entes naturales del modo complejo de vida de los humanos. Nunca se ha distanciado, de tal manera que ahora estamos volviendo nosotros como científicos, porque somos científicos, somos naturalistas, eso es lo que somos. Estamos volviendo a eso que habíamos olvidado a lo mejor, y que por supuesto no podemos achacarle a la ciencia, sino que
a la enajenación de la ciencia, que es otra cosa, ese distanciamiento que, como decían varios, nos impide ver que nosotros dependemos de la naturaleza 100% y no a la inversa, y si no lo cuidamos, está nuestro propio destino, nuestra propia destrucción involucrada, ¿no? Eso. Sí. ¿Sí? Estaba pensando en esto, me acuerdo de una clase con Juan en que yo fue lo que oí, una cosa que me maravilló, el agua en los bosques, ¿no? El agua que sale de un bosque en el sur de Chile, en un bosque prístino, es igual al agua que entra al bosque. Esa es una cuestión que es maravillosa. Un mono, supongamos chimpancé, que son los que se parecen más a nosotros. Los chimpancés no manipulan, todos los bichos, digamos, intervienen en el ambiente porque existen ahí y el ambiente se transforma con su existencia. Pero no hay una manipulación intencional del ambiente. ¿Cuántos chimpancés serán los máximos que pudiera ser el número máximo de chimpancés que cabe en los bosques de África? ¿Un par de millones, tal vez? ¿Y cuántos seres humanos hay? 7.000 millones. ¿De dónde, cómo es eso? De la manipulación intencional productiva del ambiente, con la consecuencia de la degradación del ambiente, pues si se le agrega entropía, la cuestión es una cosa de física planetaria, ¿no? Entonces le agregamos entropía. Le agregamos cada vez entropía porque tomamos las cuestiones potenciales y las convertimos en entropía. A ese rate hay 7.000 millones de personas. Quisiera agregar un concepto que no lo hemos, que la Carolina quizás lo introdujo ahí, pero lo mencionó nomás, o no lo mencionó, pero no lo identificó, que es el concepto de dominio. Porque en este existir actual, y ayudado entonces por la forma en que la sociedad se construyó sobre las bases de los cimientos, en algunos casos, de la religión, del entendimiento cultural, creo que nosotros somos los dominadores de la naturaleza. Y como dominadores tenemos derecho a muchas cosas que en este momento están siendo parte de esta crisis, o están creando la crisis que tenemos. ¿Quién vive sin aire acondicionado, por ejemplo? Sí. Y el aire acondicionado, ¿qué son? La cantidad de energía que se consume en el aire acondicionado en ciudades donde hay 10 millones de personas es una cuestión. ¿Y se podría hacer de otra manera? No, no se puede, porque si no hay aire acondicionado no se puede vivir ahí. Entonces no se hubiera construido nunca un edificio de 60 pisos, ¿cierto? Si es que no hay el acceso a esa cantidad de energía y esos recursos y esa tecnología que permite hacer esa cuestión. Es porque lo podemos hacer. Exactamente, y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es que la cuestión se expande a costa de una situación ambiental que se degrada, y la amenaza se vuelve cada vez peor. Y la consecuencia final es la extinción, yo creo que no queda mucho otra cosa. Pues. Es que inevitable, pues es una cuestión de ecología número 0, ¿no? La capacidad de carga en la curva logística. En razón al tiempo, le vamos a dar la palabra a Rodrigo. Rodrigo. Yo veo que la lista dice Joao pidió la palabra. Perdón, sí. La mano, no. Rodrigo. Yo busco un Rodrigo que escribió un ensayo que se llama Un punto de inflexión. ¿Ese será? Joao, adelante. No, es Joao que está con la mano levantada. Porque se me perdió el ensayo ese. Sí. Hola. Y yo te lo mandé hoy día. Qué bueno, qué bueno, lo rescatamos ya. Joao, ¿estás por ahí? ¿Está... Sí. Sí, ahí está Joao. Ya. Sí, te escuchamos. Bueno, está de más decir que, aunque parezca una redundancia, que este es un punto extremadamente complejo. Yo no soy chileno y, bueno, quiero dar las gracias por estar, en este curso donde estoy aprendiendo muchísimo
pero además por tener la oportunidad igual de poner este como que granito de arena, ¿no? En función de este tema. Mi formación es de profesor, básicamente. Y siempre que entro a discutir estos temas, para mí es inevitable dar una mirada un poco desde la educación. Y yo creo que un factor importante es, desde los sistemas políticos, prestar mucha más atención a los sistemas educacionales en las primeras edades, donde posiblemente podamos, a través del tiempo, empezar a formar de una manera mejor a las generaciones que después van a tener el control, la responsabilidad de decidir en el futuro acerca de estos temas. A veces esto es un tema que urge, evidentemente. Urge no solamente en Chile, yo creo que el planeta entero está pensando hoy de qué manera va a contrarrestar un poco o en gran medida el impacto que ha tenido sobre la naturaleza y de qué manera la naturaleza no va a generar este efecto boomerang de que hablaba el profesor en algún momento, ¿no? Yo creo que si no se invierte en una educación que sea donde se le haga entender, y ahí viene quizás una de las cuestiones que comentaba Rodrigo, hay personas que no tienen conocimiento o que están desligados totalmente del conocimiento de lo natural, que no saben cosas que son básicas. Pero es que creo que estamos esperando el momento más inoportuno, diría yo, que es cuando el problema es 3 veces más grande. Ahora estamos aquí reunidos, nosotros que por muchos somos como los raros, los que nos hemos dedicado a esto, a entender estas cuestiones y a discutirlas. Hay mucha gente que no les interesa, que no escuchan porque no saben. Sin embargo, quizás si estos problemas son abordados con una educación desde las primeras etapas, bien, pero bien dedicada a entender la naturaleza, entonces mañana no habrá necesidad de secar ríos, ni hacer diques, ni talar bosques para hacer un teléfono, porque las respuestas van a nacer en esas mentes que han sido entrenadas en la relación ser humano-naturaleza y no en las mentes que tenemos hoy, que desgraciadamente nos han ido separando por grupos científicos. Y los naturalistas somos unos, los ingenieros son otros, los matemáticos son otros, y los informáticos son otros. Entonces hay que apelar a la casualidad, a la espontaneidad, a esa vocación que puedan tener estas diferentes ramas del conocimiento, a que nazcan personas o que surjan personas que les interese entonces vincular estos conocimientos en aras de tener un ambiente natural sostenible. En mi opinión, la clave está en las primeras edades. En mi opinión, ahí donde está la clave es donde más fuerza hay que hacer, y lamentablemente eso depende mucho de los sistemas políticos, de cómo los sistemas políticos ven la educación en las primeras etapas, de los niveles de privatización o no en estas primeras etapas, de las escuelas, las instituciones que se encargan de eso y hacia dónde quieren dirigir esos objetivos. Yo creo que es responsabilidad del Estado tomar el control, al menos en esas primeras etapas educacionales, para hacer entonces del futuro personas que sean más capaces que nosotros de resolver estos problemas. Es como yo entiendo que puede ser la clave, una de las claves de este problema que estamos enfrentando. En cuanto a tu comentario, también podremos agregar lo que dijo David en el chat, que resumiéndolo sería qué sucede con estas políticas, qué sucede con lo que instauramos en Chile, porque al final, al ser un continuo planetario, realmente cómo nos ponemos de acuerdo para esta visión de naturaleza. Sebastián. Antes quisiera decir que coincido 100% con lo que ha dicho Joao. Punto central, la educación, punto central. Sebastián. Oh, ya no estás. Ya, ahora sí. Sí, yo quería agarrarme un poquito también de lo que había comentado Alexis en delante. Cuando intentamos nosotros definir desde el mundo de la ciencia lo que entendemos por naturaleza, que generalmente, como que uno burdamente podría entenderlo como ecosistemas, que eso es como la forma en que trabajamos desde la ciencia, desde una ciencia más práctica. Pero yo creo que si nosotros queremos plasmar también esto en un nuevo entendimiento para la sociedad,
hay que también sacarnos una, digamos, una armadura que hemos traído desde el mundo de la ciencia desde hace mucho tiempo, y es pensar que desde la ciencia tenemos la última palabra, o que la ciencia es la verdad, básicamente. Cuando la ciencia también se trata un poco de eso, de que lo que nosotros decimos está siempre sujeto a discusión, siempre sujeto a que se pueda verificar o no. Y en ningún caso creo yo que es la última palabra. Si nosotros queremos construir una sociedad distinta, también tenemos que entendernos con las otras aristas del conocimiento, porque al final la ciencia básicamente es solo una parte de la verdad, si es que la verdad existe en algún caso. Entonces, creo yo que lo que está pasando aquí hoy en Chile es solamente hoy un inicio de un cambio que esperemos llegue a buen puerto. Lo que está pasando aquí es recién el primer gateo de este intento por cuidar la naturaleza, pero creo yo que aún estamos a años de que logremos en verdad cambios profundos, porque como bien decían, nuestra sociedad también depreda muchos recursos, y el cambiar ese modo de vida es algo que nos va a costar quizás generaciones en que nos vamos a tardar en que la sociedad logre llegar a una suerte de equilibrio, y que no depende solamente de nosotros, porque aquí en Chile nosotros tenemos esta visión, pero quizás en otros países la visión es otra. A lo mejor tienen la visión de poder subsistir antes de que pensar en cómo coexistir con el medio ambiente, o lo contrario que pasa en países los mal llamados desarrollados, que a mí no me gusta mucho ese concepto, donde ellos sí a lo mejor tienen el tiempo de cuidar su entorno porque sus bienes mínimos ya están satisfechos, no tienen las mismas necesidades que tenemos acá. Eso básicamente quería opinar. Muchas gracias. Bueno, respecto a esto, ¿alguien toma la palabra? ¿Algún profesor que quiera acotar? A mí me gustaría agregar algo de Sebastián, que aparte de la visión que se tiene por países, yo creo que también tiene que ver un contexto político. Y que además, aparte de lo que se necesite o lo que no, y las diferencias, tenemos también que existen diferencias de acuerdo al partido político que va saliendo, de acuerdo a los años presidenciales y hacia las políticas que finalmente se apuntan y son de corto plazo, puesto que después de los 4 años cambian de dirección o los años que correspondan a nivel de los demás países. Entonces eso es otro punto que hay que agregar a una crisis planetaria. ¿Algún comentario? Si no, para pasar a Pablo. Quería comentar lo que dijo el joven anterior. La ciencia concebida como verdades, digamos, es absurdo desde la misma ciencia. O sea, la ciencia es absolutamente desechable y renovable, y esa es una de sus grandes ventajas, y así lo entiende cualquier científico. No podemos entenderlo como algo, como verdad que se pone en el tapete. Entendía en su buen sentido como una búsqueda con un modo particular, solamente un método particular de acercarse de los objetos. Así entendía, constituye un gran aporte a la educación, y a lo mejor eso es lo que falla en los científicos. Están demasiado enajenados, digamos, con sus preguntas y sus experimentos, y se olvidan un poco de la educación, como decía el Joao, ¿no? La ciencia no está permeando, digamos, hacia la sociedad en general, ni tampoco hacia los jóvenes menos de temprana edad, que son, como decía Joao, por dónde debe empezarse la cosa. A lo mejor ese es el problema de la ciencia, no que esté amarrada a verdad absoluta, porque si así fuese, no sería ciencia, sería fanatismo. Le damos la palabra a Pablo. Bueno, primero que todo, agradecer este espacio de discusión y tan importante, tan necesaria, tan nutritiva. Con respecto a la idea que presentaba Rodrigo al principio,
con respecto a que las comunidades se deberían posicionar como un agente político alternativo a las fuerzas estatales y también a los privados, llámese empresas o capitales. Quería consultar qué piensan con respecto a las transformaciones que deberían ocurrir en la ciencia para que las comunidades se puedan empoderar de ella sin necesariamente tener un cartón o un título de científico, ya sea biólogo, físico, etc. Considerando que cada comunidad tiene sus necesidades de acuerdo a sus contextos locales, y cómo la academia podría facilitar esta transformación en la ciencia que permita una democratización del acceso a los conocimientos, y también viéndolo desde un ámbito educativo, que no solo sea una cuestión de transferir la ciencia hacia las comunidades, sino que también este empoderamiento conlleve que las comunidades puedan hacer su ciencia también. Sí. Eso, muchas gracias. Yo puedo responder esa pregunta. Gracias por tu pregunta, Pablo. Claro, hay elementos que es necesario poner claro, que hay que entender la ciencia. Justo veníamos saliendo de la discusión sobre los alcances de la ciencia, sobre la relación de la ciencia con la verdad, la última palabra. Entonces hay que entender la ciencia como una herramienta de, por decirlo de alguna manera que suena un poquito fea, instrumental, en que la investigación científica es un sistema, es sistemático, es coherente, establece objetivos y pone a prueba hipótesis. Pero hay una discusión que y esas cosas las hacen los científicos, hay que saber hacer eso. Uno para plantear un programa de investigación tiene que tener cierta técnica. Pero hay cosas que están fuera de eso, que tienen que ver con las orientaciones de la producción de conocimiento. Y para tener una discusión sobre las orientaciones que debe tener el sistema de producción de conocimiento en general, no es necesario ser técnico. Es una discusión que se aborda desde la perspectiva ciudadana, es una discusión política, hacia dónde va la ciencia. En términos ambientales, en términos ecológicos, que son los que hemos estado conversando ahora, es súper simple. Podemos apuntar hacia un bien común en nuestra relación con la naturaleza, y entonces hay que activar sistemas de investigación asociados a eso. O por ejemplo, cómo se activan sistemas de investigación relacionados con la restauración ecológica. Hay mucho que hacer en términos de restauración ecológica, y esas son iniciativas sociales que ya están ocurriendo. Hay comunidades, hay ciertos movimientos sociales trabajando por la restauración de ciertos sectores. Por ejemplo, aquí en el Distrito 20, donde vivimos nosotros, hay todo un movimiento social enorme, muy coherente y muy poderoso políticamente, por la restauración de la cordillera de Nahuelbuta. Y eso debería motivar a investigación científica por la restauración de la cordillera de Nahuelbuta, establecer los elementos técnicos, los elementos pragmáticos para poder ejecutar ese plan que ya tiene la política por delante. Eso es importante. Y no sé, yo podría contar que yo participé de una instancia por la Convención Constituyente, donde se creó una iniciativa de norma que se llama el conocimiento como bien común, y donde exploramos estas problemáticas. Y hubo dos salidas interesantes, que se establece que en la Constitución se debería escribir, se debería dejar como norma que los conocimientos deben tener un estatuto. El sistema de producción de conocimiento debe estar regulado por un estatuto que lo oriente hacia el bien común. Y que esa orientación hacia el bien común es cotidiana y libre, como decía en La conspiración democrática del profesor Maturana, y que por lo tanto sus orientaciones están constantemente siendo discutidas por las comunidades, de manera lo más democrática y transparente posible. Eso nos permitiría incorporar a las comunidades como actor político, capaces de ir definiendo la orientación del sistema de producción de conocimiento, que en último término, y eso que se relaciona con un planteamiento que dejó establecido hace un rato el otro compañero que habló,
con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Porque ya nosotros tenemos, él nos mostraba, tenemos dispositivos, y estos dispositivos causan un desastre ambiental. Las baterías de litio son una amenaza para los salares, para nuestros salarios, también son una promesa de enriquecimiento, pero ya nadie está seguro de eso. Pero de lo que sí estamos seguros es que son una amenaza para los salarios. El que Chile se meta en el negocio de las baterías del litio es meterse en la destrucción de los salarios. Y el enriquecimiento tampoco estamos seguros que nos vaya a llegar, no sabemos. Entonces eso hace una pregunta, nos lleva a la pregunta sobre el desarrollo tecnológico de la humanidad. ¿Quién decide hacia dónde se desarrolla la humanidad? ¿Qué nos trajo hasta este punto donde dependemos de dispositivos con baterías de litio? Y estamos ante el problema de chuta, ¿reventamos los salarios o no los reventamos? ¿Qué hacemos? Mi perspectiva, desde mi perspectiva, la salida es la democratización radical de todas las decisiones, que es lo que yo leo cuando leo La conspiración democrática en la conceptualización del profesor Maturana. Bueno, respecto, y por la razón del tiempo, hay 3 palabras, hay 3 personas que tienen la mano levantada y que serían las últimas consultas. Pablo. Un momentito, Lohengrin, ¿quieres darnos una última palabra antes de irte? Y despedirte y agradecerte. No, sí, simplemente lo que puse, que encantado de escuchar sobre todo a la gente joven que, como pongo ahí, iluminan la mirada que uno tiene respecto a lo que va a quedar finalmente en este proceso constituyente. Son los chiquillos los que están muy preocupados, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, y eso es muy esperanzador para uno que es un poquito ya más mayor. Y obviamente escuchar a Jorge y a ti, Carolina, reflexionar de muchas cosas que están de alguna manera impidiendo de que realmente nos terminemos convenciendo de que el verdadero camino tiene que ver con lo que yo ponía ahí, que reconozcamos que seres humanos y lo que le rodea, esta naturaleza, son una sola cosa. Si no, como decía hace un rato Jorge, la ecología 101 nos dice que no estamos condenados a la extinción. Así que solo eso. Muchas gracias por este espacio y seguimos conversando. Muchísimas gracias. Gracias, Loen. Bueno, pasamos a Pablo. Pablo tenía la mano levantada en un principio. Yo veo a Rodrigo Chaura, Sí, a la Sebastián tenía, Godoy y a Daniela Salazar. la tenía antes levantada, pero ya, pasemos a Rodrigo. Bueno, agradeciendo de nuevo esta instancia, me gustaría plantear mi última interrogante con respecto al concepto de la ciencia y cómo ésta se construye. Debido a que la información que se necesita para ir desarrollándose muchas veces no está a la mano. Y de hecho, eso es una de las preguntas que me gustaría dejar, es ¿dónde está la información? ¿Cuántos podemos acceder a una información? Yo recuerdo que hace unos 15 años atrás poder conseguirse un paper era muy difícil. Hoy en día, gracias a una página, SciHub, todos podemos acceder a información reciente. Entonces, eso por un lado. Y segundo, es cómo esta información decanta en la sociedad y cuánta de esta información es tomada por grupos, agentes, y cómo esto puede desencadenar problemas. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de años, la liberación de animales dentro de un laboratorio en el campus Juan Gómez Milla, que son acciones que están buscando quizá un ideal que va en función de defender la naturaleza, pero con una acción que termina siendo perjudicial. Entonces, esta información que está dando vuelta, o lo que sale del mundo de la ciencia a la ciudadanía, también muchas veces es mal entendida, y tanto por estos grupos de personas como por agentes económicos.
aquellos que provocan incendios y que después a los 2 meses vemos construyendo edificios. Esa es una información que también ellos tienen y que no manejan otros grupos de personas. Entonces, es cómo esta información decanta y cuánto de eso en el fondo podemos transmitir con cierta seguridad, para que no hayan personas que se metan a los laboratorios a liberar animales, para que precisamente podamos identificar cuando una empresa incurre en aspectos ilegales, sabiendo que el marco de la ley los protege. Me gustaría saber su opinión con respecto a esta visión. Eso quería plantear. ¿Algún profesor que quiera contestar? Bueno, pasemos a la palabra de Sebastián Godoy. Hola, agradecer un poquito Pero un momentito, ¿qué pasó, profesor Juan Ernesto? No, que yo veo 3 manos levantadas, entonces podríamos terminar, ir cerrando con esas 3 Sí, manos. yo quiero escuchar unas palabritas del profesor Constantino también. Y eso también quería hacer al final. Terminamos con Sebastián, luego Daniela, y pasamos a las palabras de cierre. Sebastián. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, agradecer el curso, agradecer que sea accesible para todos, porque es un curso gratuito, y toda la ganas y motivación de hacerlo, porque para un curso hoy en día, como está todo mercantilizado, es súper difícil, sobre todo con el trabajo y la publicidad con que se ha dado. Yo quería como retomar un poco las palabras del colega y profesor, que no sé de qué país, creo que era centroamericano, un país centroamericano, que se habla de los sistemas, del acceso al conocimiento, se habla de los sistemas de conocimiento, pero eso ya existe, eso se llama escuela. Es la escuela el espacio donde se produce la apropiación cultural. Y hoy en día ese espacio, esa institución, está instrumentalizada en algo que se llama competencias. Y eso está apoyado por entes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que la cuestión básica de poder nosotros entendernos, de poder convivir democráticamente, de poder aunar puntos, tiene que ver con una educación donde se retome el sentido de ella, que es la apropiación cultural, y que sea pública, ¿ya? Lo público, y laica. Entonces, yo creo que más que inventar más cosas, yo creo que hay que retomar los sentidos de todas esas instituciones que se han generado para permitir esto que nosotros llamamos sociedad. Porque hoy en día la instrumentalización, la mercantilización y toda esa forma de visión en torno a la realidad y a cómo se debe desarrollar la sociedad está muy instalada también en nosotros. Entonces, ¿cómo salir de eso? Yo creo que es con más educación, más reflexión, y este espacio permite eso. Así que yo creo que este espacio permite llegar un poco a tratar de encontrarnos y poder pensar, que hace falta mucho eso, pensar. Y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Pasamos a la palabra de Daniela. Sí, mira, la verdad, mi comentario va bien en la línea de lo que decía Sebastián. Me gustaría partir agradeciendo a todas las gestiones involucradas, desde los docentes, los ayudantes, los mismos estudiantes, por este curso, porque creo que es una acción concreta en esto de lo que hemos conversado, de democratizar el conocimiento, de propiciar espacios de reflexión, así que profundamente agradecida por haber abierto esta cátedra, como primer punto. Como segundo, estoy muy de acuerdo con lo que se ha mencionado respecto a la educación. Creo que ahí tenemos una fuerza importante para poder abordar todas estas problemáticas multidisciplinarias que estamos hablando, pero también creo que hay una suerte de carga histórica en esto de enseñémosle a las primeras edades y que ellos vengan con este cambio de paradigma, porque ya llevamos muchas primeras edades que debieran hacerse cargo de este problema y un poco estamos ahora teniendo que hacernos cargo.
eso no quiere decir que no esté de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sebastián Joao respecto a que la educación es una herramienta de cambio poderosa, pero también me parece que la educación tal y como está construida hoy en día no nos invita mucho a poder generar este cambio. No me parece que la solución vaya por comenzar a enseñar sobre, no lo sé, reciclaje en las escuelas o formas de consumo. Creo que Sebastián también lo mencionaba por ahí. La clave, a mi juicio, está en la reflexión. Creo que la profesora Carolina lo explicitó muy bien respecto a que quizás esta crisis pase por este distanciamiento que hemos tenido entre la naturaleza y nosotros, separándonos de ella, ¿verdad? Y cómo distintas formas de vida se posicionan frente a la otra, y de por ahí la ciencia indígena quizás tenga mucho que aportar respecto al cómo. Y creo que, claro, no sé si hay una única receta ni solución, hay muchas cosas, y por eso creo que la reflexión para que cada persona pueda plantearse respecto a cuán distanciada está de la naturaleza puede ser un ejercicio, no sé, interesante para estos tiempos, apropiado. Y me pregunto justamente eso, cómo desde la educación, cómo desde estas herramientas de diálogo podemos generar, propiciar espacios de reflexión como este. Aquí sin duda que ya estamos todos profesionales o con formación académica, pero cómo seguimos propiciando espacios de reflexión en los espacios públicos, en nuestras comunidades, para que justamente cada uno pueda reflexionar desde dónde se quiere posicionar frente a la naturaleza y cómo vincularse con ella. Así que nada, me llevo ahí ese desafío, pero muy agradecida de este espacio. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Bueno, ahora vienen las palabras de cierre. Quisiera decir, antes de que lo cierre Janet, contestarle a Daniela que me parece que desde el amor, como dice el doctor Maturana, desde las emociones, como dice el doctor Maturana, y desde la belleza, como nos decía Jorge. Tal vez esos ingredientes sean estimulantes, además de los programas y los conceptos y las acciones. Oscar Wilde desde Ultratumba. Sí. Ya. Para cerrar, esperamos palabras de, no sé, el profesor Constantino, si quiere decir algo de cierre. Bueno, ya que me invitan, muchas gracias por la invitación. He escuchado muy atentamente todo lo que estaba en la discusión que generó, que se manifestó esta mañana. Entonces, y me llamó la atención una cosa que siempre se repitió en los humanos por un lado, la naturaleza por otro, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, la naturaleza es tal cosa, cómo nos relacionamos con la naturaleza, y cosas así. Pero a mí me parece que eso es una mala manera de aproximarse al problema. O sea, nosotros somos tan parte de la naturaleza como las hormigas y los monos. O sea, no somos diferentes, o sea, somos una especie más. Y probablemente hemos llegado a dominar el mundo porque tenemos demasiado cerebro, tenemos un cerebro demasiado grande, o sea, nos sobran capacidades entonces para enfrentar los problemas. ¿Cuáles son los problemas? De reproducirnos, sobrevivir, transmitir los genes a la siguiente generación, ¿cierto? Cuando tuvimos que bajarnos los árboles parece que necesitamos tener más capacidad craneal y se nos pasó la mano, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicimos con eso? Ya, conquistamos el mundo, pero somos parte de un proceso natural, somos tan natural como toda la historia de la Tierra, o sea, no somos diferentes, estamos inmersos en el mundo natural. No hay una naturaleza, no hay una humanidad, somos parte de la misma historia, ¿cierto? Y también, entonces, eso es un concepto que hay que manejar, yo creo. Y otra cosa también es cuando se habla mucho aquí del economicismo y cosas así, pero hay que recordar que ¿qué es lo que es el economicismo? ¿De dónde viene eso? Economía, ¿cierto? Y hay otra cosa que dice ecología. ¿Qué es lo que son? Ecología, el conocimiento de la casa, la economía, los números de la casa, ¿cierto? Cuando es que estamos tratando de lo mismo, son dos aspectos del mismo problema, o sea, vivimos en una casa, que es este planeta, ¿cierto? Y entonces vivimos ahí. Tenemos que conocer la casa y también tenemos que manejarla. No nos queda otra. No volver a la época de las cavernas, a volvernos recolectores ni cosas así. ¿Y cómo la manejamos? Necesitamos números, ¿cierto? O sea, no se puede
mejorar la calidad de vida que tenemos y preservar nuestra casa si no tenemos números, y esos números los da la economía. También esa dicotomía que se hace entre economía, ecología, entre la bondad de la naturaleza prístina y los malvados economistas y los empresarios, etc. Bueno, tenemos que conversar, si no, no llegan a ninguna parte, ¿cierto? Eso es muy, muy importante. O sea, hay que tener una visión más holística, ¿cierto? No somos distintos del mundo, tenemos una sola casa. En esta casa tenemos que conocerla, la ciencia, tenemos que manejarla, porque estamos aquí, no queremos extinguirnos, no queremos seguir viviendo bien. Y también, y si vivimos, tratamos de mantener por lo menos el nivel de vida que tenemos que hacerlo, pero con un extremado cuidado, ¿cierto? Ya, en la historia del litio. Efectivamente, necesitamos el litio. ¿Por qué necesitamos el litio? Porque si queremos no seguir contaminando la atmósfera y llenarlo de CO2, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, necesitamos eliminar todos los autos y todo el transporte a petróleo, que es veneno. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos las baterías. Las mejores baterías son litio. Pero, bueno, ¿y dónde está el litio? En los salares. Bueno, ahí metemos un problema. Tenemos que destruir el ambiente, intervenirlo, nos guste o no. Pero no es lo uno ni lo otro, hay que hacerlo. Vamos a tener impacto, vamos a tener que pagar costos, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. ¿No? Y hay que tratar de evitar esto de los conflictos, ¿cierto? Hay que tratar de pensar en conjunto. Por ejemplo, cuando uno dice, tenemos que eliminar las emisiones de CO2. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, tenemos que tener electromovilidad. ¿Y cómo hacemos para eso si los autos eléctricos son caros? Bueno, hay que poner un impuesto a los combustibles. Atrévense a decir eso. Los camioneros hacen una huelga gigante. Se hace. Entonces, todas esas pequeñas parcelas de poder y privilegio va a doler, va a costar. También en Chile hablamos mucho de la conservación, los parques nacionales, etc. Bueno, preservar la naturaleza, preservar lo poco que tenemos, cuesta plata, ¿cierto? En Chile estamos llenos de parques nacionales que nadie cuida, que hay un solo señor de la CONAF. Por ejemplo, el más gran parque nacional de Chile es el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Son decenas de miles de kilómetros cuadrados en la Patagonia. ¿Y por qué un parque nacional? Bueno, porque no vive nadie. ¿Y cuántos guardaparques hay ese parque nacional? 3, ¿cierto? Y que están ahí en el río Serrano y nunca no tienen ninguna posibilidad de cuidar, ni proteger, ni verificar nada. También estas enormes reservas marinas que son. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay un bote que esté vigilando, cuidando, protegiéndola? Nada. O sea, mejorar nuestra relación con la naturaleza, proteger lo poco que queda, cuesta dinero, y eso y tenemos que pagarlo también. Esos son conceptos que hay que manejar. También, otra cosa que escuché, las comunidades. Ese es un tema que hay que ser cuidadoso. O sea, ¿qué es lo que son las comunidades? Se les da como una aura de bondad, de sabiduría a las comunidades. También se le da una aura de bondad y sabiduría a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque son pueblos originarios. Se supone que tienen una perfecta relación con el entorno y con el mundo. No es tan verdad. Por ejemplo, ¿por qué Hernán Cortés con 50 españoles conquistó un imperio que tenía 20 millones de personas? ¿Sabes por qué? No fueron los españoles los que destruyeron el imperio azteca, fueron los pueblos indígenas sometidos que estaban cansados de que los tomaran prisioneros y les sacaran el corazón en las pirámides ahí en México. Entonces, no hay personas buenas ni personas malas por el hecho de que unos son originarios y otros no originarios. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y somos iguales. Estamos inmersos en la naturaleza. Y también no es bueno mantener esa visión entre la economía, ¿cierto? y la bondad romántica del medio ambiente, ¿cierto? Tenemos que integrar y ser capaces de conversar entre todos. Bueno, eso quizás hablé muchas tonterías, pero esas son reflexiones que me aparecieron escuchando las intervenciones, las preguntas y los comentarios. Bueno, damos la palabra al profesor Jorge. ¿Quiere decir alguna acotación final? Sí.
Oye, encantado de estar con el Constantino de esta manera, parece que no nos había pasado antes. Nunca nos había pasado esto, ¿cierto? Estar en dos pantallas distintas. Digamos, compartir claro, en pantallas distintas, pero compartiendo digamos, una escena, ¿no? Como profesores. Yo estaba pensando en esto, norma constitucional, porque estamos discutiendo en el contexto de la Constitución. Yo creo, como dice Constantino, que se pueden hacer, que lo que hay que hacer puede hacerse con o sin normas en la Constitución. Es cuestión de querer, de voluntad, de entender y de ponerse en el lugar. Pero yo quisiera proponer una norma constitucional que tiene un fundamento. El fundamento es este. En un basural pueden existir muchos distintos seres vivos, y de hecho existen muchos seres vivos en un basural, y un ambiente propicio a la existencia de muchos seres vivos. De hecho, es un basural, el basural es basural para nosotros, que lo creamos y lo construimos, pero no para la enorme cantidad de bichos que viven ahí. El basural resulta de la acción humana. Y estaba pensando en esto, los millones de juguetes que se venden todas las Pascuas. ¿Cuánto tiempo se demoran en convertirse en una pila de basura en un basural abierto ahí en Tiltil? ¿Un mes? ¿2 meses tal vez? Entonces, ahí está. Ahí. ¿No es cierto? Entonces yo pondría, claro, y en el basural los humanos no queremos ni podemos vivir. Es que no podemos vivir en un basural y tampoco queremos vivir en un basural. Entonces yo pondría eso como norma constitucional. Aquí está Chile. Chile nos ha sido dado este maravilloso pedazo del mundo. Nos ha sido dado a los chilenos para que construyamos nuestra casa ahí. Ahí los chilenos no queremos ni podemos vivir en un basural. Y todo esfuerzo que haga el Estado para evitar que eso pase es bienvenido, es un deber. Esa es la norma que yo pondría en la Constitución, reflejando tal vez esta coinspiración democrática a la que refería a Ricardo. Ricardo, ¿quieres decir algo como palabra final? Sí, yo también quería agradecer el momento, siempre muy enriquecedor escuchar a las personas desde su perspectiva plantear una idea de futuro, imaginar el futuro. Son espacios muy bonitos. Y solamente quería cerrar defendiendo algunos puntos de mis ideas que fueron emplazados por el profesor Constantino, que no hay ninguna intención de darle un aura de bondad a las comunidades, es solamente democracia. Es la participación de las comunidades que hasta ahora han sido totalmente excluidas de todas las decisiones que se han tomado desde el mercado y del Estado. Y la opinión básica de la cual han sido excluidas es justamente la que destacaba el profesor Constantino. No queremos extinguirnos y no queremos que el territorio que habitamos se vuelva inhabitable. Esos dos puntos no son bondad, son iniciativa democrática. Eso, y decirle chao y agradecerle a todos por su participación y agradecerle a por permitirme hablar aquí. No lo cierres tan rápido. Quiero comentar también lo que dijo Constantino. Me gustó mucho su concepto de economía como la casa que organizamos para poder vivir. Como dice Maturana, somos responsables del mundo que habitamos. Esa casa que construimos se llamaba, entre los griegos, Constantino, un homenaje para se llamaba ethos, y de ahí viene la palabra ética. El ethos es la habitación que nosotros construimos con nuestro quehacer, y somos responsables de ese mundo que construimos, nuestro propio ethos, nuestra ética. Ese ethos puede ser un mundo invivible lleno de basurales y ratones, o puede ser un gran parque nacional, como nos convoca el doctor Maturana cuando dice: construyamos para Chile un gran parque nacional, o sea, un parque nacional que vaya más allá de esos parques
despoblados con 3, sino que todo el país entero se encuentre con las plantas, con los animales, con el otro, con el prójimo. Un gran parque nacional. Bueno, eso sería un ethos simpático, digamos, dentro de los chilenos para poder llegar a proteger el ambiente, si tuviéramos ese espacio en que habitamos y no habitemos en simplemente la competencia, el consumo, el cálculo, que también es un ethos que no va a llegar a ningún gran parque nacional, por supuesto. Me gustó eso de economía y ecología y ethos. Todas las palabras estas vienen de la misma raíz. Habitación. El mundo que habitamos. Bueno, ya teniendo todos los comentarios, damos el agradecimiento a todos y la profesora Carolina, no sé si quiere cerrar de alguna forma extra, aparte de agradecer a los invitados, a los profesores, a los alumnos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Constantino, por la participación. Esperamos que nos dé un poco de día para hacerlo frente a frente algún día. Algún día. Algún día, si es que la peste nos deja. Entonces, muchas gracias a todos y gracias a los estudiantes. Recuerden que mañana es la evaluación y que hoy día le vamos a mandar el cronograma. Hoy día. Sí, yo quiero agradecer a todos. No agradeció a nadie, pero le agradezco a todos los estudiantes y todos los profesores y todos los encargados de la logística de este curso, que me parece que ha sido, no sé, muy ejemplificador y muchas cosas que, no sé, yo siempre hablo con la Carolina, hablo con el Jorge, hablo con la mitad de los que con Constantino, con todos los que estamos aquí, pero siempre me regocijo de poder escucharlos de nuevo en esta. Así que eso es lo que quisiera comunicar nomás. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos los estudiantes por la paciencia.